a Félix. Entonces, hermanos, vimos, hermanos, cómo el apóstol Pablo, Dios lo usó en grande manera, hermanos, y se estaban cumpliendo, hermano, aquellas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Este hombre va a ir ante reyes, va a ir ante gente muy importante y va a dar testimonio, y yo le voy a enseñar cuánto va a padecer por mi nombre. Y en esta noche, hermanos, vamos a continuar con el estudio de este capítulo, pero vamos a leer, hermanos, en esta noche del versículo 13 al número 27, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, cuán importante es consolidar nuestras convicciones, hermanos. Consolidar nuestras convicciones. La palabra consolidar, hermano, significa afirmar nuestras convicciones. Entonces, es lo que vamos a ver, hermanos, en esta noche, consolidando nuestras convicciones. Ahora, hermano, ¿por qué escogí este tema? Porque, hermano, viendo cómo el apóstol Pablo, hermanos, cómo habla ante gente tan importante, que Pablo, hermanos, nunca se dejó intimidar, porque, hermanos, en verdad, él estaba, hermano, ante gente bastante preparada, ante gobernantes, reyes, hermanos. Sin embargo, él siempre se mantuvo, hermano, firme en lo que él había creído, ¿sí? Entonces, hermano, por eso vamos a ir viendo, hermanos, los versículos y vamos a ir meditando en este tema, hermano, consolidando nuestras convicciones. Y para esto, hermanos, vamos a leer del versículo 13 al número 27, hermanos, ¿sí? Del 13 al número 27. Así como estamos sentaditos, hermanos, vamos a leer. Yo leo el 13, ustedes el 14, hermanos, y cada quien leemos un versículo y todos nos unimos en el número 27, hermanos. Dice la palabra del Señor: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso a la ley a Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por él. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a muerte de muerte, antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ninguno cayó presentar ante los que escuchaban, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser desposado por estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que los custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana irás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa, y todos los que estáis aquí con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosas ciertas que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarme tenga yo que decidir. Todos, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Señor Padre bendito del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos nuevamente ante su presencia, mi Dios, pidiendo de su sabiduría, pidiendo de su luz, Padre, para poder estudiar bien su palabra en esta noche, Señor bendito. Y Padre, para meditar en lo importante que es consolidar nuestras convicciones, lo que hemos creído, Señor. Ayúdanos, Señor, y denos luz, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro mejor maestro en esta noche. Padre, eso se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Este capítulo, hermanos, sigue hablando del apóstol Pablo. Como vimos, hermanos, la semana pasada, el Señor Jesucristo había dicho, hermanos, que Pablo iba a estar ante gente muy influyente, ante gente muy importante, hermanos. Y se está cumpliendo. Ahora, hermanos, Pablo está ante gobernadores, ¿verdad? Gente, hermanos, encumbrada en cuanto al imperio romano. Y muy pronto, hermanos, se presentará ante el rey Agripa. Aquí, hermanos, el capítulo número 12, versículo 12, perdón, terminamos la semana pasada, dice: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿a César has apelado? Le dijo a Pablo. Bueno, Pablo, pues a César vas a ir. Era, hermanos, unas cosas que Festo, hermanos, este gobernador, él podía arreglar. Pero Pablo, hermanos, Pablo dijo: no, yo quiero ir ante el César, ¿sí? Ante Augusto César. Yo quiero ir a él para presentar mi defensa, para hablar de lo que a mí se me está acusando, porque aquí no veo ningún arreglo. Entonces, hermano, Festo se reunió con gente importante también con él, y él le dijo: bueno, él quiere ir con Augusto César, pues que vaya con él, ¿verdad? Para ver qué se arregla ya. Entonces, hermanos, por eso Festo le dijo: bueno, a César has apelado, pues a César vas a ir. Y ahora vamos a ver qué dice el versículo 3, hermano. Dice: pasados algunos días, ve lo que dice, hermano. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Bien, hermanos, ¿quién era, hermanos, el rey Agripa? Bien, el rey Agripa, hermano, mire, fue un rey cliente de Roma. Eso significa, hermano, que gobernó Judea y otros territorios entre los años 41 y 44 después de Cristo, bajo el permiso y el poder del imperio romano. Era un líder judío que intentó mantener contentos tanto a los romanos como a su propio pueblo. Entonces, hermano, este hombre, hermano, podemos ver que era un rey muy influyente, hermanos, ¿sí? Entonces, aquí dice la Biblia, hermano, que este hombre, hermano, influyente, llegó ahí, hermano, a Cesarea y vino con Berenice. Berenice era su hermana, hermano, ¿sí? Berenice, esto dice la historia, hermano, que Berenice era hermana de Agripa. Entonces, estos dos hermanos vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Recuerda, hermano, que Cesarea, hermano, era una provincia romana que se encontraba en Israel, hermano, ¿sí? Era como una Roma pequeña, ahí estaba, hermano, ¿sí? Cesarea. Entonces, hermano, estos hermanos, Agripa y Berenice, vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Versículo 14. Dice: y como estuvieron allí muchos días, dice, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Aquí, hermano, Festo él le empezó a contar al rey Agripa que había un hombre, hermanos, que Félix ahí lo había dejado preso. O sea, había un caso, hermano, que no se había terminado. Había algo, hermano, que arreglar. Entonces, hermano, aquí él empezó a decir: bueno, yo no sé por qué Félix no se encargó de ello, y ahora que yo estoy ahorita a cargo, pues este hombre permanece allí. Entonces, él, hermano, le empieza a decir esto al rey Agripa, como diciéndole: pues encárgate tú encárgate de esto, ¿verdad? Porque fíjese, hermano, recuerde que Pablo, hermanos, él había dicho que él quería, hermanos, presentar su defensa ante Augusto César. Pero, hermano, era de tipo, hermano, se puede decir, de tipo religioso lo que él quería hablar con el César.
Y a César, hermanos, solamente se le llevaban, hermanos, delitos muy graves, delitos dignos de muerte. Entonces, hermano, aquí, Festo, hermanos, como que él pensaba, bueno, ¿cómo es que yo voy a ir con el rey, con el César, para llevar un caso de índole religioso? ¿Qué va a pensar? Que yo no lo puedo arreglar aquí. Entonces, hermano, Festo aprovechó que había llegado el rey Agripa y le estaba echando el caso a él para que él lo arreglara, para que no llegara esto ante Augusto César. Entonces, hermano, por eso aquí le dice, ¿verdad? Dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. Ahí, hermanos, Festo empezó a decirle, hermano, detalladamente por qué causas estaba ahí Pablo preso. ¿Sí? Seguramente él empezó a decir, mira, pues aquí está un hombre preso, ya tiene mucho tiempo, y definitivamente Félix no lo pudo arreglar, él ya tiene aquí tiempo preso y todos lo acusan de ser un revoltoso, de ser de insurrección, de hablar en contra del imperio romano, de hablar de la religión judía, y los judíos lo quieren matar. Y ahí está. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad? Y Festo expuso al rey Agripa la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Versículo 15. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, dice, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Recuerda, hermano, que cuando aquí Festo fue a Jerusalén, ahí se reunió, hermano, con el concilio y le dijeron que matara al apóstol Pablo, ¿sí? Cuando la Biblia habla, hermano, de pidiendo condenación contra él, se está refiriendo, hermano, a destruir al apóstol Pablo, a deshacerse de él, ¿sí? No nada más, hermano, hacer un juicio y dejarlo libre, no. Los judíos, hermanos, los judaizantes de ese tiempo querían que Pablo fuera asesinado, hermano. Porque sabían que si Pablo era asesinado, iba a destruir, hermano, todo lo que Pablo hablaba, todo lo que Pablo hacía, todo iba a ser destruido, matando supuestamente al líder, a la cabecilla. Porque recuerda, hermano, que a Pablo lo consideraban el líder de la secta de los nazarenos, la cabecilla de los cristianos, así lo consideraban, pero pues no era así, hermano, ¿verdad? Pablo era un hombre que él siempre habló, hermano, sin taparse la boca del Señor Jesucristo, de su resurrección, de que él estaba vivo. Entonces, hermano, por eso decían que los judíos, cuando fue Festo para Jerusalén, los judíos le dijeron que lo mandara a matar. Entonces, por eso aquí dice, versículo 16, hermano, y 17, dice, dice Festo, a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Aquí, hermanos, Festo está pues recapitulando, ¿verdad? Lo que se habló atrás, como él, hermanos, él escuchó a gente que estaba en contra de Pablo. Pero, hermano, no había un delito digno de muerte, todo, hermano, de índole religiosa. Entonces, él está diciendo, ¿verdad? Él está diciendo al rey Agripa que él un día se sentó en el tribunal, y mandó traer a Pablo para que Pablo expusiera su defensa. Es lo que aquí está diciendo Festo, hermanos. Versículo 18. Dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Aquí, hermano, Festo le está diciendo al rey Agripa, que cuando él se sentó, hermano, en la tribuna y vinieron, hermano, los acusadores de Pablo, Festo, hermano, esperaba que hubieran cosas dignas de matarlo, dignas de destruirlo y que hubiera pruebas. Pero ¿qué pasó, hermano? Eran cosas, hermano, que los religiosos, los del Sanedrín, hermano, lo hubieran podido arreglar allá en Jerusalén. Pero ellos se lo trajeron acá a Félix, a Festo. Y ahí, hermanos, estudiando estos capítulos, podemos ver, hermano, lo corrupto que era el Sanedrín, hermanos.
lo corrupto que era el Sanedrín, porque eran cosas, hermano, que ellos podían arreglarlo ahí. Pero no, hermano, lo llevan con los paganos, se puede decir, lo llevan con los romanos, hermanos, para que ellos se encargaran de Pablo. Ellos lo llevaron ahí, ellos fueron los que lo llevaron, hermano, porque pensaron que los romanos iban a matar inmediatamente a Pablo. Pero, hermano, vemos ahí la mano de Dios, siempre, hermanos, siempre protegiendo al apóstol Pablo. Entonces, por eso aquí Festo está diciendo, ¿verdad? Dice, y estando presentes los acusadores, dice, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Versículo 19. Dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Hermanos, aquí Festo está diciendo, yo no encontré ningún delito digno de muerte en ese hombre. Él está diciendo al rey Agripa, recuerde, él está platicando con el rey Agripa, le está exponiendo todo esto. Y luego dice, sino que tenían los judaizantes contra Pablo, dice, ciertas cuestiones acerca de su religión. Dice, y de un cierto Jesús. Fíjese, hermano, cómo Festo ya estaba, hermanos, bastante informado de lo que Pablo decía. Hermanos, todo lo que Pablo predicaba, hermanos, se divulgó. Lo que Pablo sabía, hermano, lo que él afirmaba, hermano, se divulgó. Aquí dice, hermanos, dice, y de un cierto Jesús, y mira lo que dice Festo, ya muerto. Porque, hermanos, todos sabían que Jesús, hermano, estaba muerto. El mundo era lo que pensaba. Jesús está muerto. Porque, hermano, la noticia de que Jesucristo, de que el Señor fue crucificado, hermano, pues se extendió, hermano. Dice la Biblia, hermano, que esos hombres, los apóstoles, conmovieron al mundo con lo que ellos predicaban. Pero esta gente, hermano, del paganismo, ellos decían, Jesús está muerto. Supieron, hermano, cuando lo crucificaron. ¿Cómo lo golpearon, hermanos? ¿Cómo él estuvo en la cruz? ¿Cómo fue crucificado y murió y fue sepultado? Por eso aquí Festo está ante el rey Agripa y le dice, y de un cierto Jesús, dice, que ya está muerto. El que Pablo afirmaba estar vivo. El que Pablo afirmaba estar vivo. Por eso, hermano, yo titulé esta meditación, Consolidando nuestras convicciones. Hermano, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros, hermano, como cristiano creemos? Nosotros, hermano, creemos que el Señor Jesucristo no está muerto, que el Señor Jesucristo, hermano, está vivo. Que dice la Biblia, hermanos, que él, hermano, él fue al monte Calvario, y sí es verdad, hermano, él murió allí, porque dice la Biblia, hermanos, que él era hombre también. Pero él es Dios todopoderoso, hermano. Recuerde que Jesús, hermano, tiene dos naturalezas, la divina y la humana, hermanos. Entonces, él, hermano, como Dios no murió, pero como hombre, sí, en la cruz. Y la Biblia lo dice. Y Pablo, hermano, Pablo recibió, hermano, toda esta información cuando el Señor se le reveló. Recuerda, hermano, que el apóstol Pablo, él no anduvo con los apóstoles, hermano. Él no estuvo presente cuando en el monte Calvario, hermanos. Él no estuvo presente con Pedro y los demás discípulos cuando el Señor se apareció allí, resucitado. Pero el apóstol Pablo, hermano, el Señor se le apareció en el camino cuando iba a Damasco, hermano. Recuerde, el Señor se le apareció en una luz. Y Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, Pablo se dio cuenta de que el Señor Jesucristo no estaba muerto, que el Señor Jesucristo, hermano, estaba vivo, que es cierto, él en verdad resucitó. Pablo ahí se dio cuenta, hermano, que todo lo que los apóstoles decían, que todo lo que los cristianos decían, hermanos, era cierto. Jesús estaba vivo, hermano, porque recuerde, cuando el Señor, hermano, resucita, dice la Biblia, hermano, que él se apareció a más de 500 hermanos. Se apareció a los apóstoles, hermanos, y se apareció a mucha gente. Mucha gente lo vio, hermanos.
Mucha gente fue testigo de su resurrección. Hermano, nosotros no tenemos que dudar de nuestras convicciones. Nosotros, hermano, no vemos al Señor Jesucristo, nunca lo hemos visto. Pero sin embargo, hermano, creemos lo que la Biblia dice y nada, hermano, puede mover nuestra firme convicción que el Señor Jesucristo, hermano, Él está vivo. Por eso, hermano, nosotros cuando predicamos el Evangelio, hablamos de su muerte y hablamos de su resurrección. No podemos hablar, hermano, del Evangelio si no decimos que el Señor está vivo, hermanos. Hablamos, hermano, que el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz. Y que esa sangre, hermano, es suficiente para salvar a las personas. Pero también, hermano, tenemos que decirle, Jesús resucitó, no se quedó en una cruz. Ese, hermano, es el Evangelio. Porque si no, hermano, nada más hubiera sido una bonita historia, pero sin embargo, es una noticia. Por eso la palabra evangelio, hermano, significa buena noticia. Que Jesús, hermano, no se quedó en una cruz. Él está vivo. Por eso, hermano, el apóstol Pablo, hermano, siempre que se presentó ante gobernadores, se presentó ante gente importante, él siempre decía, Jesucristo está vivo. Él resucitó. Ayer, hermano, que hablábamos con las personas en el funeral de la hermana, siempre, hermanos, como yo les decía, hay que hablar con mucha táctica, hermanos. Y palabras de mucho respeto, porque, hermano, los corazones están bastante sensibles. Y yo les decía, miren lo importante que es creer en la resurrección de Cristo. Y yo los llevé a ese pasaje del Evangelio de Juan, cuando el Señor está, hermanos, con la familia de Marta, María y Lázaro. Y Lázaro, hermano, había muerto. Y Marta estaba tan dolida y Marta le dijo al Señor Jesucristo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sin embargo, yo creo que todo lo que tú digas se va a hacer. Y el Señor le dijo, ¿dónde le pusiste? Allá en aquella tumba. Y Marta, hermanos, Marta dudaba en su corazón. Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo es la resurrección. Y todo aquel que vive, hermano, y cree en Cristo, dice la Biblia, no morirá eternamente. Porque Jesucristo, hermano, Él está vivo. La Biblia dice, hermano, que cuando Él resucitó, hermanos, Él se apareció a mucha gente, hermanos. Dice la palabra del Señor. Y Él, hermano, estando en el monte de los olivos, estaba con sus discípulos. Y dice la Biblia, hermano, que Él después de darles instrucciones, ellos lo adoraron. Y después, hermano, fue llevado por una nube al cielo. Y un ángel les dijo, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que se ha ido al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano, Él viene pronto en las nubes, hermano, porque Él resucitó. No lo dudamos. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener firmes nuestras convicciones. Nada, hermano, nos puede hacer mover. ¿Sabe, hermano, por qué ahorita el mundo está vuelto de cabeza? Porque creen que Jesús está muerto, hermanos. Porque creen que Jesús está muerto. Porque muchos creen, hermano, en un Cristo crucificado. Usted entra, hermano, a sus templos, a sus lugares de reunión, y va a ver una cruz y a su Jesús muerto. Hermano, ese no es el Jesús de la Biblia. Pablo, hermano, siempre que se presentaba ante esta gente importante, Pablo siempre decía, el Señor Jesucristo, Él fue muerto y conforme a las Escrituras, Él resucitó, Él está vivo. Aquí, hermano, por eso, hermano, aquí Festo está ante el rey Agripa y él dice, Pablo afirma que está vivo. Donde quiera que este hombre, Pablo, se presenta, él siempre está diciendo, Jesús está vivo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que afirmar nuestras convicciones. Nunca dudar que un día, hermano, vamos a ver al Señor Jesucristo porque Él resucitó, hermano. Hermanos, la tumba está vacía. No hay nadie en la tumba. Está sola, hermanos. Porque Él vive. Él está vivo. Por eso, hermanos, aquí, Festo está diciendo esto, ¿verdad? Dice, Pablo afirma que está vivo. Versículo 20. Dice, yo dudando en cuestión semejante, fíjese, hermano, yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Fue cuando Festo, hermano, le dijo a Pablo, pues vamos a Jerusalén. Y allá, en una tribuna, pues ahí te juzgo delante de los judíos. Pero Festo, hermano, solamente lo estaba intimidando porque sabía, hermano, que a ellos lo iban a matar. Festo, hermano, en pocas palabras le estaba diciendo, a ver, aquí dime toda la verdad, porque si no, te voy a llevar a Jerusalén y ya te van a matar. ¿Ya?
Versículo número 21. Dice, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, dice Festo, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Fíjese, hermano, vea lo que le decía en un principio. Aquí Festo está diciendo, ¿verdad? Yo no puedo llevar todavía a Pablo ante Augusto César, porque ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar el César de mí? Dice Festo. Que no puedo arreglar yo este caso de índole religioso y lo llevo allá. Porque, hermano, recuerde, ante César, hermano, se llevaban casos muy delicados. Ahora, no quiero decir, hermano, que esto no fuera importante, pero eran casos, hermano, muy delicados, hermanos. Ellos eran esos relevantes de asesinatos, hermano, de violaciones, de cosas muy peores. Pero de lo religioso, dice Festo, ¿qué va a decir César de mí? ¿Para qué? Festo, ¿para qué me traes esto aquí a arreglarlo? ¿Qué tú no lo puedes arreglar allá en Cesarea? ¿Para qué vienes aquí a Roma a traerme este caso? Tú arréglalo allá. Dice Festo, ¿dónde quedará mi reputación si llevo este caso a César? Por eso, hermano, Festo no llevaba a Pablo a Roma ante Augusto César. ¿Verdad? Por eso aquí dice, hermano, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, dice, mandé que lo custodiasen hasta que le enviara yo a César. Versículo 22. Entonces, hermano, Agripa dijo a Festo, mi hermano, aquí responde Agripa. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo, mañana lo oirás. Hermanos, Agripa quiso involucrarse, hermanos, en el asunto, hermanos, de Pablo. ¿Por qué, hermano? Porque Agripa estaba bastante informado de lo que Pablo predicaba, hermano, de lo que Pablo decía. Hermano, la fama de Pablo se había extendido. Muchos sabían, hermano, del Señor Jesucristo por las predicaciones de Pablo. Recuerda, hermano, el apóstol Pablo, hermano, ya había levantado iglesias, habían predicado el evangelio, hermanos, en muchas partes. Y la fama se ve extendido. Por eso el rey Agripa dijo, yo quiero saber de ese hombre. Tráelo para que yo también escuche lo que él tiene que decir. Yo quiero saber. ¿Sí? Por eso, hermanos, aquí el rey Agripa le dijo, ¿verdad? A Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y Festo le dijo, mañana lo vas a oír. Mañana te lo voy a traer. Versículo 23, miren lo que dice, hermano. Dice, al otro día, dice, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, dice, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Ahora, ¿a qué se refiere esto, hermano? Bueno, dice, hermano, que al otro día, Festo, hermano, fíjese, hermano, pues, piense, había llegado a Cesarea el rey Agripa y su hermana Berenice. Eran gente, hermano, muy importante. Entonces, hermano, se organizó como una fiesta con mucha algarabía. Hermano, y se dejaron venir, hermano, las gentes muy importantes, hombres muy importantes, tribunos, o sea, eran hombres, hermanos, tan importantes, hombres que estaban a cargo, hermano, de más de 1000 soldados. Gente influyente, hermano, del medio, llegaron, hermano, ahí. ¿Por qué? Porque iba a llegar el rey Agripa con Berenice. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Aquí dice, y el otro día viniendo Agripa y Berenice, dice, con mucha pompa, o sea, hermano, con mucha algarabía, hermanos, con mucha fiesta, con mucha ostentosidad, a eso se refiere, para estar con Pablo, hermanos. Pablo, hermanos, era ahí el centro de atención. Aquí dice, y entrando en la audiencia, dice, con los tribunos y principales hombres de la ciudad, hermano. Mire, mucha gente importante, hermano. Pablo, hermano, iba a estar ahí con gente bastante importante y Pablo, hermano, tenía que dar testimonio. Fíjese, hermano, hay que notar algo aquí bien importante. Yo quisiera que lo viéramos.
el versículo 23, hermano, dice, hermano, que primeramente llegó Agripa y Berenice con mucha ostentosidad. Dice, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, ve lo que dice, hermano, por mandato de Festo fue traído Pablo. Ve aquí, hermano, lo importante que es dar siempre un buen testimonio, hermano, de consolidar nuestras convicciones. Si se fija usted, hermano, a Pablo le dieron tanta importancia que primero llegó la gente importante, el rey, su hermana, los demás gentes, hermano, de la alcurnia, y después, hermano, entra el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo, hermano, aquí no fuera importante, Pablo estuviera ahí sentadito, custodiado, y después entra la gente importante. Pero no fue así, hermano, fue al revés. Eso quiere decir, hermano, que Dios siempre va a honrar a los que le honran. Que Dios siempre va a honrar, hermano, a los que le honran. Hermano, el apóstol Pablo siempre se mantuvo firme y siempre honró a Dios, hermanos. A pesar, hermano, de arrastradas, a pesar de pedradas, a pesar de golpes, a pesar de persecución, Pablo, hermano, siempre consolidó sus convicciones, siempre se mantuvo firme. Y ahora, hermano, está toda esa algarabía, toda esa gente importante ahí, está el rey, todos ahí, hermano. Y después entra Pablo, hermanos, para que él exponga, para que él hable lo que él sabe, hermano, para que él hable de sus convicciones. Hermano, le voy a decir una cosa, cuando uno va a predicar, hermano, en una audiencia, y hay pastores, hay evangelistas, hermano, uno muchas veces, hermano, un predicador, a veces nos cohibimos, hermano, las piernas, nos tiemblan las piernas. Por ejemplo, ayer, hermano, que estamos allá, en el funeral del papá de la hermana Carmen, estaba ahí la gente, muchos eran cristianos, porque Carlos, el hermano de la hermana Carmen, pues llevó a su pastor y llevó a gente ahí, hermanos. Y yo, francamente, hermano, sí me sentí un poquito nervioso, ¿verdad? Porque dije, aquí otro pastor y así, y hermanos. Ellos son de una iglesia pentecostés. Pero siempre, hermano, hay un poquito de nervios, hermano, porque pues uno va empezando, hermanos. Y hay gente, hermano, ahí que no son cristianos y van a escuchar del evangelio. Entonces, hermano, uno tiene que mostrarse convencido de lo que cree. Porque, piensa, hermano, un pastor va a predicar. Entonces, hermano, yo no tengo que equivocarme, hermano, procurar no equivocarme. Los nervios uno le gana ahí, ¿verdad, hermano? Pero, hermano, se tiene que ver nuestras convicciones, que en verdad, hermano, estemos plenamente convencidos de lo que creemos. Ahora imagínense, hermano, hablar en un funeral es bien difícil, hermano. Es bien difícil. Bien difícil, hermano. Entonces, hermano, aquí está el apóstol Pablo consolidado en sus convicciones, consolidado en lo que cree, bien firme en lo que cree, y ahora, hermano, está ante gente importante. Se cumplen las palabras del Señor Jesucristo, porque Él va a estar ante reyes, ante gobernadores, dijo el Señor Jesucristo a Ananías. Y luego lo que dice el versículo 24, dice, entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, dice, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Que no debe vivir más. Cuando dice la Biblia, hermanos, no debe vivir más, está diciendo a que es conveniente que Pablo no viva más. Mira, los judíos, hermanos, le dijeron a Festo, mira, Festo, conviene más que este hombre no viva. ¿Por qué? Porque si sigue viviendo, va a seguir hablando de su religión, va a seguir hablando de ese Jesús que está muerto, pero Pablo se aferra a que está vivo. No debe de vivir, que lo maten. Pero Festo decía, bueno, es que no hay suficientes pruebas. No se puede hacer esto. No es tan fácil porque no hay una prueba suficiente. Pero, hermano, por eso aquí dice, ¿verdad? Dice que Festo, hermano, estaba hablando con el rey Agripa para que el rey Agripa, hermano, se encargara de este caso. Rey Agripa dice, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, dice, aquí tenéis a este hombre, como que se figura, hermano, como que Festo dijo, a ese que está aquí sentado, a Pablo, ¿verdad? Dice, respecto del cual toda la multitud de los judíos. Ahora fíjese bien, hermano. Aquí
Festo está hablando una exageración. Porque está, hermano, como contando a todos los judíos, pero no era así. Era solamente al Sanedrín, a ese pequeño grupo de judaizantes que ni siquiera creían en la ley de Dios. Ellos creían en las tradiciones de los ancianos y estaban completamente en contra del apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces aquí dice, ¿verdad? Dice Festo, a la multitud de los judíos, dice, me han mandado en Jerusalén, y aquí dando voces, o sea, los judíos a mí me han rogado que Pablo no es conveniente que viva, que él no debe de vivir más. Versículo 25. Dice, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, dice, he determinado enviarle a él. ¿Sí? Aquí vemos, hermanos, cómo se estaban violando, hermanos, protocolos, hermano, tanto del Sanedrín como en la cuestión de robo, hermano. Vemos una tremenda, hermano, corrupción en todo esto, hermano. Pero también, hermano, vemos la mano de Dios sobre el apóstol Pablo para que él, hermano, diera a conocer el evangelio. Para que él, hermano, siguiera predicando, porque, hermano, estaba ante gente importante. Era la oportunidad, hermano, del apóstol Pablo de decir, hermanos, de evidenciar lo que él creía, todas sus convicciones, hermano. Afirmar que ese Jesús, que todos los que estaban aquí pensaban que Jesús estaba muerto, decirles, él está vivo, hermano. Y Dios iba a usar bastante, hermano, al apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí es el versículo 26, dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, o sea, a Augusto César, dice Festo, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Aquí, hermano, fíjese, Festo está diciendo, yo no puedo mandar a Pablo ante Augusto, porque ¿dónde va a quedar mi reputación? ¿Qué va a decir Augusto César? ¿Para qué me traes a este hombre? ¿No lo pudiste tú arreglar allá? Y por eso, hermano, Festo aprovecha esa reunión de esa gente importante para que examinen, para que le hagan preguntas a Pablo y se escriba algo. Y así, hermano, Festo lo presente ante Augusto César. Para que Festo diga, mira, César, la gente importante y aún el rey Agripa examinaron a Pablo y es digno de muerte. Entonces, mira, aquí está la carta, su examinación, su examen que se hizo. Porque, hermano, Festo no quería mandar a Pablo nada más así. Porque no había ningún delito, hermano. Digno de muerte, digno de encarcelar, no había nada, hermano. Por eso, Festo, hermano, no era nada tonto. Él, hermano, pensó bien, ¿verdad? Y dijo, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, dice, le he traído ante vosotros, ante ustedes, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, como diciendo, pues tú encárgate, por favor, rey Agripa, hazle preguntas a este hombre, examínalo, para que Augusto César no me tache de ignorante, o que me estoy equivocando en lo que estoy haciendo. ¿Dónde va a quedar mi reputación? Dice Festo, ¿verdad? Versículo 27. Dice, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. O sea, Festo, hermano, está diciendo, es que no es lógico que yo lo mande para allá con Augusto. Sí, porque, hermano, para los romanos, hermano, todo esto de la religión, hermano, era supersticioso. Pues, ¿cómo que creer que un hombre que murió está vivo? Para todo eso, hermano, para todos ellos esto era supersticioso, hermano. ¿Qué iba a pensar? Dice Festo, ¿qué va a pensar Augusto César de mí? Que ahora yo ando cayendo en supersticiones. Por eso Festo dijo, por favor, rey Agripa, examina a este hombre y que todo se escriba para mandarlo ya a Augusto César. Pues aquí dice, ¿verdad? Dice Festo, me parece fuera de razón enviar un preso, o sea, Pablo, y no informar de los cargos que haya en su contra. Hermanos, para terminar, hermanos, vemos aquí entonces las convicciones del apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo, hermano, siempre se mantuvo firme haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Pero, hermano, ¿qué hizo Pablo para fortalecer sus convicciones? ¿Qué se necesita, hermano, para que un creyente
se fortalezca, consolide sus convicciones. ¿Sabe qué se necesita, hermanos? Estar siempre leyendo la palabra de Dios, hermanos. Estar, hermano, leyendo la palabra de Dios, hermano. Estar meditando en este precioso libro, hermanos. ¿Sí? Para que las convicciones, hermanos, se fortalezcan. ¿Sabe por qué, hermano, mucha gente hoy en día ya no cree en el infierno? Porque han dejado de leer la palabra de Dios. Porque están, hermano, escuchando mejor a otros maestros, falsos maestros, hermano, que dicen que el infierno ya no existe. Y dejan de leer la Biblia, hermanos. ¿Sabe por qué mucha gente, hermano, ya no cree en el cielo? Porque escuchan a falsos maestros que dicen, el infierno no es real. La tierra es la que se va a convertir en un paraíso. Hermanos, ¿por qué han dejado de leer este libro? ¿Por qué, hermano? Ya mucha gente ya no quiere trabajar para Dios, ya no quiere servir a Dios, ya no quiere, ¿sabe por qué, hermano? Porque hemos dejado de meditar en la palabra de Dios. Un creyente, hermano, entre más se meta a la palabra del Señor, hermano, más va a fortalecer sus convicciones. Más se va a fortalecer, hermano, lo que creemos, lo que queremos hacer para el Señor, más se va a fortalecer. Y cuando venga una persona, hermano, y le pregunte acerca de la fe que usted tiene, acerca de lo que creemos, hermano, usted respóndale lo que usted cree, lo conforme a la palabra de Dios. Usted le va a decir, yo te voy a responder, pero vamos a ver qué dice la Biblia. No, pero es, a ver, ustedes, ¿por qué la iglesia así? ¿Por qué ustedes creen acerca del arrebatamiento? ¿Por qué creen esto? Ayer, hermanos, yo noté algo ahí con las personas que estaban allí en el funeral. Yo empecé a hablar, hermanos, acerca del arrebatamiento. No sé si el hermano Rabia lo notó. El pastor, hermano, que estaba ahí, el que predicó antes que yo, él habló, hermanos, acerca de prepararse para cuando alguien muere. Muy buena predicación, hermano. Fue breve porque es algo breve. Y habló, hermano, acerca de que debemos de prepararnos para cuando alguien muere, hermanos. Y amén, es verdad, porque hay muchos creyentes ahí. Y cuando yo pasé, hermano, después de ratito, yo empecé a hablar acerca de lo que le digo del Señor Jesucristo cuando estuvo con Marta María acerca de la muerte de Lázaro. Cuando el Señor Jesucristo habló, hermano, que Él es la resurrección y la vida. Y después de ahí, hermano, cuando yo empecé a hablar eso, yo me fui a unos pasajes que hablan del arrebatamiento, hermanos. Y empecé a explicar que el Señor Jesucristo, hermanos, ese cuerpo que estaba en la caja, solamente estaba el cuerpo ahí. Pero que su alma estaba con Cristo y que un día iba a venir en el arrebatamiento, su alma, y se iba a juntar, hermano, con ese cuerpo y se iba a unir. Y los llevé, hermano, a las personas que estaban ahí, los llevé a lo que dice en Corintios. Dice, entonces se efectuará la palabra que está escrita, se olvide la muerte con victoria. Porque así dice la Biblia, hermanos, que los que están en las tumbas se van a levantar y se van a juntar con sus almas. Dice la Biblia, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, cuando yo estaba predicando eso, yo vi las caras de algunos, no entendían, hermanos. No lo entendían. Como que les vi signo de interrogación. Yo le dije a mi esposa, le dije, oye, qué curioso los hermanos, porque son de una iglesia pentecostés, hermanos, los que estaban ahí. Hermano, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Ellos creen así, pero se respeta. Pero yo veo, hermanos, que les falta mucha convicción a los hermanos de la iglesia pentecostés, hermano. Sí les falta enseñanza, hermano, porque yo vi como que no sabían esto, hermanos. No sé si el hermano lo notó, pero yo vi esto, hermano, como que muchos que estaban ahí no sabían, hermanos. Y yo estaba pensando y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué en esas iglesias no se enseña acerca de la esperanza bienaventurada, del arrebatamiento, hermanos? ¿Por qué no se explica que el Señor va a venir con las almas de los que ya murieron en Cristo y los que están en las tumbas se van a levantar a juntarse con sus cuerpos? Porque dice la Biblia, hermanos, ahí en Corintios y en Tesalonicenses, que es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción. O sea, se refiere, hermano, a que las almas, los cuerpos que están ahí, se transformarán. Yo no sé, hermano, los huesos que están por allá todos regados, Dios es poderoso y un día, hermano, se van a juntar y se unirán con sus almas. Y dice, y estaremos siempre con el Señor. Así dice la Biblia, hermano, ahí en 1 Corintios 15 y ahí en Tesalonicenses capítulo 4:13, hermanos, primera. Hermanos, muchos no saben esto. ¿Y sabe de quién es la culpa, hermano? De los líderes que no les enseñan eso a las personas.
Y cuando yo estaba enseñando eso, hermano, yo sí vi las caras de los hermanos que estaban ahí. Así como que no sabía. Le digo, ay, Señor, de veras, qué importante es predicar todo esto, hermano. Mostrar, hermano, nuestras convicciones, lo que creemos. Y gracias a Dios, hermano, por nuestras iglesias que, hermano, que estudiamos esto, estudiamos la palabra de Dios, hermano, ¿para qué? Para consolidar nuestras convicciones, hermanos. Y gracias a Dios, hermano, gracias al Señor por lo que aprendemos, hermano, y por eso lo enseñamos a otros, hermano. Y ahora hay hermanos que no lo saben, pero hay que enseñárselos. Mira, así dice la Biblia. Porque, hermano, tristemente, en ese tipo de iglesias no se enseña, hermano, una sana doctrina. No hay, hermano. Pero por eso nosotros lo estudiamos para enseñarla, para proclamarla, hermanos. ¿Sí? Así que, hermano, gracias a Dios, hermano, por las convicciones que tenemos, hermano. Y esas convicciones hay que consolidarlas, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, la próxima semana vamos a continuar, hermano, ahora con el capítulo número 26, hermano. Donde a Pablo, hermano, se le permite hablar ahora ante el rey Agripa, hermanos. La próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta noche para hacer una oración. Señor Padre bendito del cielo, ¿cómo le damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por su misericordia, Señor? Gracias porque usted, mi Dios, ha sido bueno con nosotros, nos mantiene firmes en sus caminos, Señor. Nos mantiene, Señor, firmes en lo que hemos creído y nada nos puede mover de eso, Señor. Gracias, Señor, por su palabra que es viva y eficaz. Gracias por lo que aprendemos y ayúdenos, Señor, a consolidarlo para